Ahora, esto bien se sabe en las Sagradas Escrituras, pastor, es cierto, no aparece exactamente día, hora, sin embargo, se pueden retomar algunas cosas, como por ejemplo, que pasaba que si era una época donde no se esquilaban las ovejas, es decir, ellos pueden ir calculando más o menos en qué época era. Bueno, es un hecho que todos reconocemos, ¿no? Por lo menos la cultura occidental, que Cristo nació, ¿verdad? Y que afectó tanto a la humanidad que precisamente hemos dividido la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Es cierto, el suceso exacto de precisar si fue en septiembre, en marzo, cuando aconteció, no lo sabemos ciertamente. Un día posiblemente lo sabremos. Tenemos registros de historiadores de la época romanos como Flavio Josefo, Tácito, que reconocen el hecho, ¿no?, de Cristo, pero las fuentes para los cristianos más fidedignas, sobre las que sustentamos pues la alegría de este festejo, ¿no?, nuestra fe, nuestra confianza, radican en los relatos de los evangelistas, ¿no? Mateo y Lucas son los únicos dos evangelistas que hacen referencia al hecho, ¿no? Pero más que el cuándo fue la fecha, es el impacto de lo que aquel nacimiento produjo y trajo a la raza humana, ¿no? Aquella luz verdadera, dice, ¿verdad?, venía a este mundo. ¿Por qué vino esa luz? Porque en el mundo había oscuridad, sigue habiendo oscuridad. Era un mundo también lleno de muchos problemas. El Imperio Romano, había hambre, había enfermedad, había dificultades. La raza humana siempre ha estado problemada, pero la Navidad la natividad es el anuncio de buenas noticias de parte de Dios para con los hombres. Por ese amor que Dios nos tiene. Claro, a veces se usan las frases típicas de estas fechas, ¿no? Paz para los hombres de buena voluntad, pero en realidad la Biblia no dice que los hombres tenemos buena voluntad. El de la buena voluntad fue Dios, y es una voluntad tan extraordinaria que envió lo más precioso que tenía, su hijo. Aunque en la introducción usted hacía referencia de que no había habido intervención humana. Bueno, en realidad hubo intervención humana y intervención divina. La humana es el santo ser que Dios escogió, María. Sí, claro. No podemos pasar por alto el rol que la Virgen María cumple en esto, escogida, bienaventurada, ¿no? Pero él fue engendrado por una obra. Es que mire, este hecho de la Navidad es sobrenatural de principio a fin, porque quien engendró ese santo ser, ahí no hubo hombre, ¿no? Sí, fue el Espíritu Santo. Entonces es un acto de fe, ¿no? Pero un acto de fe que tiene muchas evidencias. Sobre todo el impacto del nacimiento de Cristo se refleja en los millones, por no decir miles de millones de personas que a 2016 años casi ya, ¿verdad?, seguimos festejando y celebrando aquel hecho trascendental que trajo a un planeta lleno de tinieblas luz, y que puede traer luz al corazón que hoy en día acepte ese hecho. Así es. Bueno, padre, sabemos que es una tradición, incluso la Iglesia Católica, pues en el calendario también de ustedes hay misas especiales y solemnes para este día, que es donde se nos presenta con el nacimiento de Jesús, que nosotros también podemos volver a nacer como seres humanos. Yo quisiera quizás, del punto de vista de la Iglesia y también como doctor en historia, decirles dónde fundamentamos nosotros la fecha del nacimiento del 25 de diciembre. Primero, el calendario gregoriano que nosotros poseemos se fundamenta en la fundación de Roma en el año 753 a.C. Dionisio el Exiguo, o el Pequeño, se le encarga, por su erudez, se le encarga de que trate de datar la fecha del nacimiento de Jesucristo. Y entonces él dice, Jesucristo nació en el año 749 de la fundación de Roma. ¿Qué significa eso? 4 años antes de nuestra era cristiana. Es decir, Jesucristo no estaría muriendo seguramente de 33 años, sino tal vez de 37, según este cálculo. Claro. Pero cuando nosotros comenzamos a celebrar la Navidad, porque también ahí vienen otras cosas que dije que si era el culto a Osiris, el sol naciente, o el sol invicto. Hay que ver, en el 221 ya la Iglesia romana, los cristianos, tienen la celebración de la Navidad el 25 de diciembre. En el 274 el emperador Aurelio, un emperador nefasto al cristianismo, perseguidor, él dice, eliminemos esa fecha que el cristianismo ha tomado y démosle culto al sol invicto.
Entonces estableció la fecha en el 274, una fiesta pagana. De aquí entonces donde alguna gente dice que el cristianismo y la fecha de la Navidad era una fiesta pagana. No, en el 221, es decir, 50 años antes, ya el cristianismo la celebraba como una fecha cristiana. Cuando Constantino da el edicto de tolerancia en el 325, ya en el 336 la iglesia establece para todo el orbe, y obviamente con la ayuda del poder romano, de que la fecha del nacimiento de Jesucristo se establezca el 25 de diciembre. ¿Por qué el 25 de diciembre? Porque también en Europa tiene un significado particular. El 25 de diciembre es el solsticio de invierno y comienza entonces el día a vencer la noche, la luz a la tiniebla, y entonces ponen a Jesucristo, y como decía San Cipriano, es el sol que disipa no las tinieblas naturales, sino las tinieblas del pecado. Y San Agustín dice, es el nuevo sol que nace. De aquí para acá, de ahí para acá, la Iglesia Católica, con los ortodoxos, y tú mencionabas a la Iglesia Oriental. La Iglesia Oriental no celebra la Navidad el 25 de diciembre, la celebra el 6 de enero. ¿Por qué? Porque para ellos Jesucristo fue crucificado el 6 de abril. Para los católicos fue crucificado más o menos el 25 de marzo. Entonces se decía que el día que fue crucificado, esa es la fecha en donde Él fue engendrado. Y si tú haces la cuenta, te sale hasta diciembre. Si es el 25 de marzo, 9 meses. Y si es el 6 de abril, te sale el 6 de enero, que es la fecha que lo celebran los ortodoxos. Interesante. Nos vamos a nuestra pausa comercial. Hoy estamos hablando del nacimiento de Jesús, cómo cambió la historia de la humanidad.